Conocemos la carta que el 2 de noviembre de 1933 Rafael había escrito a su madre para informarle de la reanudación de sus estudios universitarios en la Facultad de Arquitectura. Al leer esa carta, nadie podía pensar que pocos días más tarde, el 19 de noviembre, este joven universitario dirigiría al abad de San Isidro de Dueñas la siguiente petición de ingresar en la Trapa a través de esta carta escrita desde la casa de sus tíos en Ávila. Durante este espacio de tiempo, Dios nuestro Señor ha obrado en mí de tal manera que me he formado el propósito decidido de entregarme a Él con todo mi corazón y de cuerpo y alma, y para llevar a cabo mi propósito y resolución, y contando además con la ayuda de Dios. Es mi deseo ingresar en la Orden del Císter. Este es, en breves palabras, mi reverendo padre, el asunto por el cual yo le suplico una entrevista lo antes posible, para que su reverencia me ayude y me aconseje. Creo contar con Dios, y en Él solamente confío, pero en mis primeros pasos también confío en la caridad de su reverencia, a quien trato ya como a padre y a quien suplico me admita como hijo. Estoy en Ávila con mis tíos, esperando su contestación con la natural ansiedad de quien quiere entregárselo todo a Dios. Por otra parte, solamente tengo que añadir que no me mueve para hacer este cambio de vida ni tristezas, ni sufrimientos, ni desilusiones y desengaños del mundo. Lo que éste me puede dar, lo tengo todo. Dios, en su infinita bondad, me ha regalado en la vida mucho más de lo que merezco. Por tanto, si me recibe en la comunidad con sus hijos, tenga la seguridad que recibe solamente un corazón muy alegre y con mucho amor a Dios. Esta carta tuvo rápida respuesta. El maestro de novicios le escribía el día 22 del mismo mes y le ofrecía la posibilidad de realizar cuando quisiera la entrevista que había pedido en el monasterio. Era muy conveniente esa entrevista para profundizar juntos los distintos puntos de vista y explicarle cuanto fuese posible el género de vida que pensaba abrazar. Esto proporcionó un gran sosiego a su alma, ya que le ofrecía su ayuda para clarificar la vocación. Fue al monasterio el día 24 y regresó el 25 de este mismo mes. Muchas cosas tiene que resolver antes de ingresar. Arreglar los asuntos que dejó pendientes en Madrid, pero sobre todo lo que le preocupa y hace sufrir es el tener que dar esta noticia a sus padres. Por temor a hacerles sufrir, pensó ingresar y desde allí comunicárselo. No es que temiera que sus padres se opusieran. Lo que pretendía era suavizar el dolor tan profundo que sabía iba a producirles semejante decisión. Era natural que esto sucediera, pues Rafael era su hijo mayor y en quien con razón habían puesto grandes esperanzas. Pero Dios, como a lo largo de su vida, le irá facilitando las cosas. Nadie como su tío don Leopoldo, su mejor aliado, nos puede narrar con mejor precisión y crudeza cómo vivió Rafael estos días y cómo fue solucionando las cosas hasta su ingreso en la Trapa. Era el mes de noviembre de 1933. Acostumbraba en aquella época Rafael a visitarnos cada fin de semana. Cursaba su segundo año de arquitectura en Madrid. No hacía aún 3 días que nos había hecho su visita acostumbrada, cuando una tarde me sorprende alegremente con su presencia. Era para mí motivo de la mayor satisfacción recibirle en mi casa, pues su alegre carácter, su fácil adaptación a cada sitio y circunstancias, su trato sencillo sin exigencia alguna, aparte, claro está, de motivos más poderosos, le hacía huésped ideal en todas partes. Luego de cenar, saboreando unas copas de licor, se hizo un prolongado silencio. Rafael no hablaba, y al poco rato quedamos solos, frente a frente, sin nada que distrajera ni turbara el solemne momento. Me dijo sin más preámbulos: «Te extrañará haya venido hoy, ¿verdad?» «Algo», le respondí. «No te esperaba». «¿Os han dado ya las vacaciones de Navidad?», le pregunté. «No,
aún no nos las han dado. Pero yo me las he tomado para no volver más a Madrid. Rápidamente me hice cargo de su revelación. Adiviné lo que iba a decirme y con la mayor emoción le pregunté: ¿qué quieres decir? ¿Qué te ha pasado? Pues sencillamente, que me marcho a la trapa de venta de baños. Si me admiten en el monasterio, allí me quedo. Tengo el propósito de irme desde aquí directamente. Mi equipaje de Madrid ya habrá quien lo recoja. Debo confesar que la pena de separarme de su compañía para siempre se unió al gozo que experimentaba contemplando aquella espléndida floración de amor divino que hacía ya tiempo, sospechaba yo fundadamente, se hallaba en su alma. Rápidamente me hice cargo de la importancia de aquella confesión. La gravísima situación de la política española en aquella época era un tema que a todos nos preocupaba hondamente. Los que teníamos hijos que vigilar y educar, experimentábamos las más grandes de las inquietudes al observar el rumbo de los acontecimientos. Como españoles, presagiábamos todos una situación próxima violenta. Esas generales preocupaciones, unidas a otras de carácter particular, quizás fueran la causa de aquel estado de ánimo en aquella noche inolvidable. Lo cierto es que, ante la súbita revelación de Rafael, no se me ocurrieron otras palabras que decirle que esas banales y comunes en tales casos, que suponía que lo habría pensado mucho. A esto me contestó que hacía 2 años que venía madurando su proyecto. Le hice ver lo inestable de la situación política en España, la probabilidad de una disolución o una expulsión de todas las órdenes religiosas, la diferencia tan enorme de su vida y naturaleza de lo que en la trapa iba a encontrar, el falso espejismo que podría resultar de una piedad fervorosa como la suya, que le hiciese ver como vocación o llamada especial de Dios, lo que no eran sino atractivos que en el comienzo de una vida de virtud como la suya suelen experimentarse. En fin, todas esas reflexiones que harto sabía yo, conociéndole, sobradamente se habría hecho él muchas veces. Mientras le hablaba, recuerdo bien lo inútiles que me parecían mis propias palabras. Su voluntad era de acero. Tenía yo firme convencimiento de que aquella determinación era de Dios, no un capricho, no una impresión ni un desengaño. Era el fruto divino de una correspondencia a la gracia que el Espíritu Santo se dignaba sostener con uno de sus más preciados dones, el de fortaleza. Una de las características de Rafael era la sencillez. En este encuentro trataba él de encubrir la magnanimidad y grandeza de su resolución con la naturalidad y simplicidad del que proyecta una cosa trivial. Pero harto profundizaba yo en su espíritu, para saber que en él se estaba librando el más duro combate que en el corazón humano pueda caber. Entrada ya la madrugada, nos retiramos a descansar. Ni él ni yo dormimos aquella noche. Con la soledad y las tinieblas se me aumentaban las proporciones del acontecimiento. Pero, ¿cómo será posible, pensaba yo, que este chico habituado a llevar una vida de tanto esmero y cuidado pueda soportar la austerísima existencia de una trapa? Él habla, ríe, fuma, se divierte y vive como tantos otros muchachos de su edad y circunstancias. ¿Enfermará en un cambio tan radical, tan repentino y absoluto? Además, se ven tantos casos de ilusiones que con las apariencias del fervor pueden parecer vocación. Estos y muchísimos otros pensamientos desfilaban en mi imaginación, sin tener en cuenta la más importante y fundamental de las reflexiones y de que nos habla San Pablo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. El día siguiente se nos fue en proyectar, pensar y madurar el plan, que para realizar sus deseos fuera el más oportuno y más dentro de la consideración y cariño que a sus padres debía. Ardiendo en ansias de renunciación inmediata, quería no despedirse de ellos ni de nadie. Al mismo tiempo temía a su propio corazón.
Quería irse directamente desde Ávila al monasterio y de allí ya no moverse por ningún género de consideraciones. La viveza, sencillez y realismo con que su tío narra esta escena nos permite penetrar un poco en el interior de Rafael en estos momentos. Por una parte, su deseo de entregarse a Dios cuanto antes. Por otra, el dolor intenso que esta decisión va a suponer para sus padres y familia. El tío le aconseja prudentemente que debe ir a Oviedo y comunicárselo a sus padres, pero él mantiene su deseo de ir directo a la trapa. Entonces el duque de Maqueda propuso consultar con el nuncio de su santidad, Monseñor Tedeschini, que precisamente había consagrado pocos años antes, en 1929, la iglesia abacial del monasterio de San Isidro, y entonces residía en Ávila. Acogió con gusto esta proposición y fueron recibidos con paternal bondad. Después de escucharle, el señor nuncio, emocionado, le dijo: «Creo que usted debe ir a despedirse de sus padres y recibir su bendición, que por mi parte, aquí me tendrá usted siempre, para todo cuanto pueda ocurrirle en el nuevo camino que emprende. En garantía de ello, voy a anticiparme a sus padres de la tierra y bendecirle con todo afecto que merece su generosa decisión». Monseñor Tedeschini le dio la bendición, le abrazó con el cariño de un padre y el recuerdo de Rafael quedó grabado en su espíritu. Pero conviene seguir la narración que de estos días inolvidables nos hace su tío, pues nadie puede hacernos participar mejor en la escena como el que lo vivió. Iba a comenzar para Rafael la gran prueba, pero contaba con un aliado de formidable poder y a quien con la mayor frecuencia acudía: la Santísima Virgen. Había resuelto ya su marcha a Oviedo, para desde allí ir a la trapa de venta de baños. Fijó la fecha del día siguiente por ser la más próxima, y así abreviar la amargura de la separación de nosotros, que harto sabía él le queríamos y mimábamos como a un hijo más, e hijo de predilección. Desde la entrevista con Monseñor Tedeschini, había experimentado Rafael una sensible evolución. Solo habían pasado 3 días, durante los cuales andaba como soñando. Era tal la elevación de su alma por aquellos días que recuerdo, en una ocasión contemplábamos entusiasmados el admirable y austero panorama que ofrecían las montañas de la Sierra Paramera. Se hallaban totalmente cubiertas de nieve y como centelleantes por los reflejos de un sol poniente que las iluminaba. Rompí de pronto el silencio, embargado por el sortilegio de la hora y del ambiente, con estas palabras del Salmo: «Qué magníficas son tus obras, Señor». A lo cual Rafael, como saliendo de sí mismo, me respondió: «Sí, tío, pero no son Dios mismo». Hay que intentar valorar lo que esta respuesta significa para poder penetrar en el alma de Rafael en estos días. Esto es lo que busca Rafael, a Dios mismo, y eso es lo que desea encontrar en la trapa. Esta especie de ausencia de todo lo material en el que vive estos días, y el estar centrado en Dios, era la preparación espiritual para superar lo que se le avecinaba. Dios da la gracia proporcionada a las dificultades con que tenemos que enfrentarnos. Así nos cuenta el duque de Maqueda los sufrimientos de la última noche. Ahora muy avanzada, me encontraba yo absolutamente desvelado. Me levanto y con el mayor sigilo me acerqué a la puerta de su habitación, pues había visto luz. Le hallé de rodillas ante una capillita de la Virgen Santísima que periódicamente nos traían en visita domiciliaria. Enseguida se dio cuenta de mi presencia. Se levantó, vino a mí echándose en mis brazos. Lloró con el desconsuelo más amargo que puede pensarse. Poco duró aquella terrible y violenta crisis que demostraba la agonía de su alma. Fue la primera y última vez que le vi llorar y en aquel estado. Podéis imaginar qué esfuerzos haría yo para procurar serenarle y consolarle.
Tampoco yo andaba sobrado de las energías que me hubieran sido menester. Llegó por fin la mañana decisiva. Yo no me encontraba bien de salud y me quedé en la cama. En llegando el último momento, vino a despedirse de mí. No me dio ni una palabra entre los dos. Recuerdo que suavemente se inclinó sobre mí, me tomó las manos y me las besó. Al instante desapareció de mi vista, y con él una de las épocas de mi vida de más dulces recuerdos. Para Rafael comenzaba su Getsemaní. Qué bien se percibe la sintonía espiritual de estas dos almas. Cuando el amor es verdadero, el sufrimiento es común, pero también la alegría, porque ambos estaban convencidos que la decisión de Rafael merecía la pena en respuesta generosa a tanto amor de Dios. La dedicatoria, que con fecha 22 de noviembre le deja en una estampa a su tío, es significativa. Multitud de sagrarios existen en la redondez de la tierra, pero solamente un Dios, que es Jesús sacramentado. Consoladora verdad, que hace estar tan unidos el monje en su coro, el misionero en tierra de infieles y el seglar en su parroquia. Ni hay distancias, ni hay edades. Al pie del sagrario estamos todos cerca. Dios nos une. Pidámosle por mediación de María que algún día allá en el cielo podamos contemplar a ese Dios que por amor al hombre se oculta bajo las especies de pan y vino. Así sea. Ante el sagrario estará unido a las personas que tanto quiere y de las que sólo por Dios se separa. Y su mirada está puesta donde tiene su corazón, en el deseo de un día ver a Dios que tanto le ama. Después de la visita que hizo al monasterio del 24 al 25 de noviembre, con fecha 2 de diciembre le escribe al padre maestro dándole cuenta detallada de cómo va haciendo las cosas. Algunos párrafos de esta carta ponen en evidencia el contraste de sentimientos. Dolor por la separación de su familia a la que tanto quería. Y por otra, el deseo de responder cuanto antes a la llamada del Señor a entregarse sin reservas y definitivamente. Desde que salí de la abadía, no he dejado por un momento de tener mi espíritu entre mis hermanos los monjes. Salí de venta de baños un sábado y pasé el domingo y el lunes en Ávila con mis queridos tíos, y el martes me fui a Madrid. Ya está todo arreglado. Me he despedido de mis profesores, de mis amigos y de los familiares que residen aquí. Nadie sabe, desde luego, que el viaje que tengo proyectado durará toda la vida, y a todos les he dejado la ilusión de mi vuelta en enero, después de vacaciones. Por tanto, nadie sabe nada, excepto un amigo mío, compañero de carrera, Juan Vallaure, su amigo íntimo, que se ha hecho cargo de todos mis libros y de todas esas cosas que a nosotros nos parecían necesarias para andar por el mundo, y que en realidad, mirándolo bien, no son más que caprichos, lujos y pequeñas vanidades. Ya tengo medio camino recorrido. Me falta, como usted sabe, mis padres. Cierto que he dejado atrás la gran ilusión de una carrera y el cariño verdadero de muchas personas. Y si le he de decir verdad, no me ha costado gran trabajo, por dos razones muy sencillas. Primera, la consideración de que mi sacrificio es agradable a los ojos de Dios, que me ha de pagar en una moneda que los hombres por lo general no conocen, pero que yo, en medio de mi miseria, adivino. Y segundo, por la razón de que ya hacía mucho tiempo que mi espíritu se estaba despegando de las cosas y acercándose a Dios. Y como ese momento lo veo llegar, me inundo de alegría, y estoy seguro de que Dios me seguirá dando esa alegría para acabar de desatar ese nudo de cariños y afectos con que estamos atados todas las criaturas.
Pasé en Madrid la semana, y ayer, día 2, me vine a Ávila, para ya desde aquí marcharme a Oviedo, para librar la batalla final, que son mis padres. Siguiendo sus consejos, prepararé el camino poco a poco, y cuando lo vea conveniente, pediré a Dios fortaleza para mí y para mis padres, y solicitaré el permiso, y sin más dilación me tendrá ahí. Por ahora todo está en manos de Dios y de la Santísima Virgen, a quien especialmente tengo que dedicar mi cariño y mis amores, pues ella ha de ser mi única madre en lo que me queda de vida. Qué contento estoy al saberme tan querido por la Señora, y qué bueno es Dios conmigo, que sin merecerlo me trata así. A veces me da miedo el no saber corresponder, pues siempre ha sido mi conducta bastante mediana, y ni soy fervoroso, ni mortificado, ni nada en realidad que me haga diferenciarme entre los demás hombres. Y sin embargo, ya ve, mi buen Dios me trata con favores que no merezco. Misterios de su voluntad, pues nada merecía el hombre, y en cambio descendió nuestro Señor para ser clavado en una cruz. Él nos lo da todo, y nosotros, cuando le damos un poquitín, lo llamamos sacrificio. A mí me parece que está mal empleada esta palabra en este caso. Cuando hago mi examen y me veo un poco por dentro, veo claramente que no hago más que seguir los dictados de mi corazón hacia Dios, ansia de llenarme de Él, y nada más. Esto es lo que tiene Rafael, ansia de llenarse de Dios. Pero antes tiene que dar los últimos pasos por el mundo, con plena conciencia de que quería seguir a Cristo crucificado. El 10 de diciembre le escribe a su abuela Fernanda desde Ávila, y en todas sus cartas manifiesta el deseo de realizar la vocación a la que Dios le llama, el sacrificio de sus padres y ese sentido de eternidad donde él tiene puesta la mirada y el corazón. Querida abuela, lo que sí te suplico es que pidas a Dios que dé fortaleza a mis padres y que a mí me ilumine y me dé luces para la empresa que a los ojos de los hombres parece heroica y que en realidad no es más que corresponder a los beneficios que el Señor me ha dado, que son muchos. Alaba a Dios, abuelita, alábale en todo momento, aun cuando el dolor nos aprisione, el corazón se nos desgarre e incluso la desolación se apodere de nosotros. Alaba a Dios en todo momento. No hay oración que Dios agradezca más, ni tampoco hay oración que más nos acerque a Él. Esa va a ser, dentro de poco, mi vida. Mi carta no es de despedida. Los cristianos no se despiden nunca. Dios es el fin, y allí nos encontraremos todos para una eternidad. ¿Qué vale, al lado de eso, unos pocos años? Nada, absolutamente nada. Se hacen largos por la impaciencia por llegar, y se hacen cortos porque Dios nos ayuda de tal manera que se pasan sin sentir. Lo único que debemos hacer es aprovecharlos bien, pues para hacer el bien son cortos, y para hacer el mal son largos. Los consejos dados por Monseñor Tedeschini y confirmados por el maestro de novicios de ir a Oviedo a obtener el permiso y la bendición de sus padres, a fin de hacer las cosas lo más favorables para todos, serán recordados más tarde por Rafael. Las cosas han ido por el camino que me indicó el señor nuncio. Hay que hacer las vocaciones no solamente agradables a los ojos de Dios, sino suaves y dulces a los ojos de los hombres. Es decir, sin violencias ni convulsiones, sino todo lo contrario, agradables. Cuando esto es posible, como en mi caso, hay que hacerlo así. Esto es lo que se dispone a hacer en estos días. Poco a poco, pero con paso seguro,
Rafael va donde Dios le llama. El lunes 11 de diciembre volverá a La Trapa a entrevistarse con el padre maestro, y de allí irá directamente a Oviedo. Será la última batalla que tiene que librar antes de su ingreso.